Empiezas tú, Octavio. Bueno, pues buenas tardes ya, prácticamente, a todas y a todos. Gracias a las personas organizadoras de este encuentro y muy especialmente a Raquel, ¿no? Que fue la que me propuso participar, venir a Alicante esta semana y ella, ¿no? Que transmite tanto entusiasmo y tantas ganas y tanta pasión a todo lo que hace, pues la verdad es que contagia, ¿no? Esa militancia, ¿no? Tan apasionada con todos los temas en los que se mueve, ¿no? No solamente el laicismo, sino también el feminismo, ¿no? Y tenemos ahí muchas complicidades, así que es un gustazo estar aquí hoy y estar acompañado de amigos como los que he conocido recientemente, que han impartido antes su charla, con Mar, que está aquí acompañándonos, y Teresa y el resto de asistentes, ¿no? Bueno, a mí me toca hacer una reflexión quizás más jurídica, pero no se asusten porque no voy a hacer especialmente complejo en mi exposición, al menos eso espero, ¿no? Pero evidentemente sí que hace falta, ¿no? Situar en el contexto, al menos jurídico-constitucional, pues el tema sobre el que estamos aquí reflexionando, ¿no? Pero voy a partir, ¿no? De esa reflexión jurídica para ir mucho más allá y plantear otra serie de cuestiones que tienen que ver más, bueno, pues con la ética democrática, ¿no? Yo cuando veía el título del foro, Ética Pública y Democracia, bueno, pues realmente cuando hablamos de laicismo, ¿no? Estamos hablando efectivamente de esos dos términos, ¿no? De esos dos conceptos y no de otra cosa, nada más y nada menos, ¿no? Que de esos dos conceptos, ¿no? Y vamos a tratar también de contextualizar estas reflexiones en el momento actual en el que estamos viviendo, ¿no? Eso es algo que he aprendido bien, sobre todo de la teoría feminista, ¿no? Y del feminismo jurídico, ¿no? Esa idea de los conocimientos situados, ¿no? Hay que hacer las reflexiones desde el contexto concreto, ¿no? Desde el que hablamos y desde el momento presente, ¿no? Para tratar de llegar, ¿no? A algunas conclusiones mucho más eficaces, mucho más válidas y que nos puedan plantear alternativas, ¿no? También voy a plantear una serie de propuestas al final de mi intervención, no solamente voy a hacer una mirada crítica sobre lo que tenemos, sino que también voy a plantear desde el punto de vista hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Y empiezo eso pues situándonos en el debate público, ¿no? Y en el contexto que nos toca vivir en el 2017, o sea, no en la España franquista ni en los inicios de la transición, sino precisamente en el año en el que estamos a punto de cumplir los 40 años de Constitución española, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí he puesto algunas referencias, podrían haber sido cientos, ¿no? De las que vamos encontrando a lo largo de todos los meses del año en medios de comunicación que tienen que ver con el comportamiento, las actitudes y los gestos, ¿no? De las instituciones y de los poderes públicos con respecto a las religiones, ¿no? La polémica medalla concedida por el alcalde de Cádiz, ¿no? A una virgen, a la patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario, con toda la cadena de argumentarios que provocó esa medida, ¿no? Y de justificaciones desde el punto de vista absolutamente impresentables, ¿no? Por parte de los representantes de ese grupo político, ¿no? Yo creo que en este, como en otras cuestiones, la nueva política tiene poco de nueva, ¿no? Y reproduce los esquemas de la más vieja política, ¿no? Yo creo que el laicismo y el feminismo son como la prueba del algodón, ¿eh? Que nos sirven para detectar dónde realmente está la nueva y dónde está la vieja política, ¿no? La polémica con las misas, ¿no? La retransmisión de las misas en televisión española, ¿no? También se levantó ahí una cierta polvareda a los medios. Y os pongo la referencia concreta del Ayuntamiento de Córdoba, de mi ciudad, pero que se podría poner ejemplo de otras muchas ciudades españolas, ¿no? A principios de este curso académico se presentó una moción por parte de Ganemos Córdoba, y que apoyaba también Izquierda Unida, para establecer una especie de estatuto, ¿no? De laicidad de la corporación local, ¿no? Y se sometió a votación en el Pleno y no salió adelante porque el PSOE, que es el que está gobernando, además se abstuvo, ¿eh? El PP votó en contra, Ciudadanos, que también tiene representación, votó en contra, y solamente le apoyaron el grupo de Ganemos Córdoba y de Izquierda Unida, ¿no? Por lo tanto, el Ayuntamiento de Córdoba, como otros tantos de nuestra geografía, renunció a asumir determinados criterios, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito competencial municipal, ¿no? Que no es tampoco excesivo, pero sí determinados criterios de cómo debe ser la actuación de los poderes. Y luego, bueno, fotografías, no sé qué os pongo ahí. Yo que vengo de una tierra donde se vive tan intensamente todo lo que tiene que ver con el fervor popular, ¿no? La religión católica, la Semana Santa, ¿no? Las procesiones, ¿no? Las vírgenes, los cristos, los santos, bueno, pues ahí os pongo esa foto de la presidenta de la Junta de Andalucía, la Legión, ese primer plano del Cristo, ¿eh?
Y creo que es muy importante esa fotografía, más allá de la reflexión política y jurídica que vamos a hacer sobre ella, porque en definitiva, a través de ese tipo de imágenes estamos construyendo también un imaginario, ¿no? Un imaginario colectivo, un relato, ¿eh? Y los relatos son esenciales, y mucho más en la sociedad mediática y de la imagen que tenemos, para definir, ¿no?, nuestra subjetividad, ¿eh? Todos los que trabajamos y todas las personas que trabajamos, por ejemplo, en el tema del machismo, ¿no?, y de la violencia de género, por ejemplo, pues es importantísimo, ¿no?, qué tipo de mensajes, qué tipo de violencias simbólicas estamos transmitiendo permanentemente a través de los medios de comunicación, ¿no? Y aquí estamos transmitiendo, ¿no?, con imágenes como esa, también un determinado relato, ¿eh?, de cómo seguimos entendiendo que debe ser el papel de las religiones en el espacio público, de cuál debe ser el papel de las instituciones y por lo tanto de cómo estamos prorrogando, ¿no?, un determinado modelo que viene, como luego comentaremos, pues de siglos atrás, ¿no? Todo esto además hay que plantearlo desde mi punto de vista en un contexto especialmente complejo pero al mismo tiempo apasionante, ¿no?, que es el de las sociedades crecientemente heterogéneas, ¿no?, de este siglo XXI en el que estamos viviendo, ¿no? Y cuando hablo de heterogeneidad me refiero a todo tipo de diversidad, ¿no?, que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Y eso lo estamos viviendo muy especialmente en sociedades como la nuestra, en sociedades como la española, que de ser hasta hace relativamente poco una sociedad muy homogénea o relativamente homogénea, por ejemplo en términos religiosos, en términos culturales, pues progresivamente ha ido convirtiéndose en una sociedad cada vez más plural desde muchos puntos de vista, también desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural. Ahí están todos los procesos migratorios, ¿no?, la incidencia que están teniendo en toda Europa, es decir, el mapa humano de nuestras ciudades, de nuestras sociedades, está siendo cada vez más plural, cada vez más complejo, y por lo tanto se nos plantea el reto democrático, ¿no?, de cómo gestionar esa diversidad, ¿no?, de cómo poner límites en ocasiones a esa diversidad, de cómo hacer compatible las libertades de unos con las libertades de otros, ¿no?, qué papel juegan ahí determinados valores constitucionales, ¿no?, que en todo caso deberían estar como freno, ¿no?, de determinadas expresiones, ¿no? Y por supuesto ahí está no solamente lo que tiene que ver con la diversidad religiosa, sino todo lo que tiene que ver con las identidades culturales, las identidades de género, la diversidad afectivo-sexual, los derechos de determinados colectivos, de determinadas minorías, ¿no? Entonces todo eso genera un panorama y unos retos, ¿no?, a los estados constitucionales que sin duda lo primero que nos plantean es la incapacidad, diría yo, de determinados conceptos y de determinados paradigmas del constitucionalismo que vienen del siglo XIX para atender a unas realidades sociales y políticas y culturales que poco tienen que ver con las del siglo XIX en las que nació el constitucionalismo, ¿no? Efectivamente, el espacio público democrático, antes se ha dicho de alguna forma en las ponencias anteriores, ¿no?, se construye sobre tres grandes ejes, ¿no?, tres grandes valores, ¿no?, valores superiores, ¿no?, de nuestro ordenamiento jurídico, que serían el eje de la libertad, el eje de la igualdad y el eje del pluralismo, ¿no? Y cuando hablamos de pluralismo, no es simplemente el pluralismo político, ¿no?, en el sentido estricto que podríamos deducir del artículo 1 de la Constitución, sino pluralismo en el sentido más amplio de la diversidad, ¿no?, la diversidad cultural, religiosa, identitaria, sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Esa conjugación de esos tres elementos, que no siempre es pacífica, necesita efectivamente de un marco que haga posible, pues, eso que por ejemplo en la Constitución española, en el artículo 10.1, se llama la paz social, ¿no? Es decir, cómo conseguimos una convivencia pacífica de los y de las diferentes, ¿no? Ese es el gran reto finalmente de un espacio público democrático. Y efectivamente esa paz social, esa convivencia pacífica, yo entiendo que solamente se puede conseguir de manera medianamente adecuada, ¿no?, con todo lo perfectible que es cualquier modelo humano, a partir de una referencia de un modelo laico, ¿eh? Un modelo laico basado fundamentalmente, claro, en la protección y la garantía de los derechos humanos, y donde además esa garantía de los derechos humanos sirva efectivamente para reconocer las diferencias, es decir, las diferencias que nos singularizan como personas que podemos tener las convicciones que deseemos, las creencias o no creencias, o las cosmovisiones mediante las cuales intentemos darle un cierto sentido al mundo en el que vivimos, ¿no? Y creo que es muy importante subrayar la conexión, ¿no?, yo creo que antes también se hablaba aquí, entre la idea de la laicidad y la idea de los derechos, ¿eh? Eso es lo que en un reciente libro el filósofo del derecho José Manuel Rodríguez Uribe llama la laicidad de los modernos, ¿eh? No hay laicidad sin derechos, ¿no? Y ese es el eje, ¿no?,
de ética democrática, del cual creo que habría que afrontar el tema de la laicidad y el debate, como antes se comentaba aquí, de cómo incorporar, ¿no?, este debate a la ciudadanía, de cómo incorporar este debate al espacio público, ¿no? Fijaros, y antes se dice esto, ¿no?, lo que comienza diciendo la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, Fijaros, ahí es subrayado en rojo esos dos elementos, ¿no? El elemento de la racionalidad, ¿no?, y el elemento de la conciencia, ¿no? Y antes hablaba aquí del pilar, ¿no?, de la libertad de conciencia como el eje, incluso es el eje a partir del cual se motivan las luchas que darían lugar a los estados constitucionales modernos, ¿no? La lucha por esa libertad de conciencia, ¿no?, partiendo de las persecuciones por motivos religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego fijaros también, y he subrayado la idea de la fraternalidad, ¿no?, aunque sea un término muy sexista, ¿no?, porque hace referencia a la masculinidad, a los hermanos, ¿no? Podríamos hablar de sororidad, pero lo que quiero subrayar ahí es la idea de la necesidad de establecer vínculos, ¿no?, de solidaridad, de empatía, de cooperación en un marco de convivencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que simplemente en ese artículo 1, ¿no?, de la Declaración Universal están las claves éticas, incluso jurídicas, para poder hablar de un marco laico. Está la clave de la razón, está la clave de la conciencia y está esa clave que nos remite a lo colectivo, a lo compartido, ¿no?, que es la idea de la fraternidad o, en términos más feministas, la sororidad, ¿no? Todo eso para hacer posible finalmente que esos tres ejes que he puesto ahí de manera muy esquemática funcionen lo más correctamente posible y se garanticen lo más correctamente posible a todos los individuos, ¿no?, a todas las personas, ¿no? La libertad de conciencia, que está vinculada al libre desarrollo de la personalidad, ¿no?, es un concepto que está también en nuestra Constitución, está en el artículo 10.1 y está también, aunque se habla ahí de pleno desarrollo de la personalidad, en el artículo 27 cuando se habla del derecho a la educación, lo cual tampoco es casual, ¿no? Es muy importante que la idea del desarrollo de la personalidad se vincule con la educación, ¿no?, por todo lo que se hablaba antes también de la escuela, ¿no? Y esos dos elementos son los que finalmente garantizan la autonomía del individuo, es decir, la capacidad de cada sujeto para autonormarse, para darse su propio proyecto de vida, para equivocarse incluso, ¿no?, cuando define su proyecto vital, ¿no? Esa idea de la autonomía, que es, por ejemplo, la idea por la que llevan las mujeres luchando siglos, porque efectivamente el sistema lo que le ha negado justamente a las mujeres es esa autonomía en cuanto a la capacidad de definirse por sí mismas y no ser heterodesignadas por otros, Eso que está tan evidente, ¿no?, en la teoría feminista, yo creo que es un elemento clave para poder hablar en términos democráticos del reconocimiento de la libertad de todos y de todas, ¿no? Por eso me gusta mucho más el término autonomía, ¿no?, porque creo que define mucho más, ¿no?, la capacidad del individuo para tener el proyecto de vida que quiera, Y cuando hablamos de autonomía, por lo tanto, hablamos de la disponibilidad de recursos de ese individuo para dotarse de esa capacidad de autonormarse. Y hablo de recursos económicos, hablo de recursos culturales, hablo de recursos educativos, de recursos simbólicos, Por lo tanto, de todo el complejo de lo que podríamos llamar derechos esenciales del individuo, y que luego me imagino que Teresa profundizará en toda esa idea, ¿no? La democracia es un régimen absolutamente imperfecto, como tantas veces se dice, y lleno de tensiones, ¿no? Es decir, una de las tensiones esenciales de cualquier régimen democrático es eso que yo llamo ahí la tensión republicana, ¿no? Y cuando hablo aquí del término republicano me refiero al sentido estricto del término republicano, no estoy hablando de la forma de gobierno, ¿no?, de la monarquía frente a la república, estoy hablando del sentido de la res pública, ¿no?, y de esa concepción republicana de la democracia, ¿no? Bueno, pues la democracia vive permanentemente en esa tensión que es la que se plantea entre los valores que compartimos todas y todos y luego los valores diferenciales que cada individuo tiene en función de su cultura, su religión, el grupo al que pertenezca, su cosmovisión o su ideología, partiendo de esa idea pluralista, ¿no?, de la cual decíamos que partía cualquier democracia. Y eso permanentemente genera tensiones, ¿no? Por eso un régimen democrático es un régimen lleno de conflictos. Donde no hay conflictos es en una dictadura, donde evidentemente no hay pluralismo, no hay libertad y el individuo no tiene posibilidad de expresar, ¿no?, la diversidad, ¿no? Pero un régimen democrático es un régimen conflictivo por excelencia.
pero entendiendo conflictivo en el sentido positivo del término. La pluralidad, la diversidad genera conflictos, genera tensiones. Lo que tenemos que articular es mecanismos jurídicos y políticos para resolverlos de manera pacífica y garantizando los derechos de todas y de todos, ¿no? La democracia, por lo tanto, necesita una cierta cultura de la distancia. Cuando hablo de la cultura de la distancia me refiero a que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista público, se mantenga una cierta distancia de lo que pueden ser las opciones personales de los individuos, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por eso debe haber la más completa separación entre lo que entendemos que es el espacio institucional y el espacio donde cada ciudadano o ciudadana desarrolla su vida de acuerdo con sus creencias, ideologías o cosmovisiones, sean o no sagradas. Necesita también, claro, una ética cívica. Esos valores comunes tienen que construirse a partir de una serie de referencias que compartamos todas y todos, con independencia de que luego cada cual en su casa o en la iglesia de turno le rece al dios o a la diosa que quiera, o no le rece a ningún dios o a ninguna diosa, ¿no? Y luego, efectivamente, solo desde una dimensión, un marco laico, es posible construir un marco de concordia, porque si no, me temo, como más adelante concluiré, que estaremos entrando en una dinámica incluso de conflictividad permanente entre distintas culturas, entre distintas religiones, y será muy difícil, ¿no?, alcanzar esa concordia, ¿no?, que es la que hace posible la paz social, la convivencia pacífica y las iguales oportunidades, ¿no? Por lo tanto, la laicidad tendría, desde el punto de vista que lo estamos comentando aquí, un valor prescriptivo, ¿no? Y formaría parte de ese proyecto, podemos decir casi no, inacabado, de la modernidad. Es decir, no hemos alcanzado esa idea de la modernidad en el sentido absoluto del término, sino que estamos en proceso de. Y aquí podemos hablar de todo lo relativo a la igualdad de hombres y mujeres para seguir confirmando que estamos todavía, ¿no?, en el largo camino, me temo, todavía por recorrer en materia de igualdad de derechos desde el punto de vista del género, ¿no? También desde el punto de vista de la relación con las religiones estamos en ese proceso, ¿no? Y desde ese punto de vista la laicidad tiene, como vuelvo a citar a Rodríguez Uribe, dos grandes proyecciones que se complementan entre sí, ¿no?, que van de la mano. Por un lado, una dimensión objetiva, ¿no?, que tiene que ver con valores, normas, procedimientos, marco jurídico, y luego una dimensión más subjetiva que tiene que ver con esa idea que, por ejemplo, Norberto Bobbio, ¿no?, desarrolló muchísimo en sus planteamientos filosóficos, que la idea de él llamaba las virtudes del laico, ¿no?, esa ética cívica, ¿no?, esos valores compartidos por todas y por todos, sin los cuales una especie de argamasa, ¿no?, sin la cual el edificio, ¿no?, constitucional pues se vendría abajo, ¿no?, irremediablemente, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no?, si trasladamos, ¿no?, toda esta inicial reflexión teórica, ¿no?, a nuestro sistema constitucional? Bueno, pues yo empezaré diciendo que, de manera muy rápida, porque esto casi daría para otro curso, creo que en nuestro país tenemos toda una serie de transiciones pendientes, ¿no? Ya lo hablábamos en la cena, y yo cada vez que le doy vueltas a determinados temas, pues me da la sensación de que, aunque han pasado ya 40 años, todavía seguimos arrastrando, ¿no?, determinados lastres y tenemos pendiente, ¿no? Ahora estamos trabajando en una posible reforma constitucional, pero yo creo que todavía, desde el punto de vista incluso sociológico, hay transiciones que todavía no se han realizado del todo en este país. Creo que todavía no hemos dado el salto de unas estructuras de poder que fueron legitimadas desde el propio franquismo a un sistema constitucional que yo llamo ahí emancipado de esa estructura de poder. Es decir, si analizamos